En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Y hoy tengo con todos nosotros, pues, a nuestra estimada hermana Alejandra Poiré. Muy buenas tardes, hermana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes a todo tu bendito auditorio. Muy honrada y muy agradecida por tu invitación. Pues gracias a ti, hermana, por aceptarla, ¿no? Yo siempre, pues, sinceramente me pongo muy feliz, ¿no? Cuando invito a alguien y de tan buen agrado, pues, acepta la invitación. Y, lógicamente, pues, estos testimonios, pues, son para dar gloria a Dios, ¿no? Y para edificar, pues, a los hermanos que nos puedan estar viendo, porque quizás pueden pasar por situaciones parecidas a lo que nos cuentan los hermanos, ¿no? En los testimonios, y pueden tener una oportunidad o puede el Señor darles ciertas luces para que puedan salir de ese problema, ¿no? Por eso es el testimonio de hoy con nuestra hermana Alejandra Poiré. Pues, hermana, pues me gustaría, en primer lugar, pues que nos hicieras una pequeña biografía, ¿no? Para conocer un poquito a nuestra invitada, ¿no? Que en este caso es usted. Muchas gracias. Bueno, mira, yo soy mexicana, ¿sí? Vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Tengo 41 años de casada, tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Ya no viven en casa, vivo nido vacío. Mi esposo y yo vivimos nido vacío ya desde hace como 7 años aproximadamente. Nací en una familia católica, mas no muy practicante. Al final de sus días, mi madre enferma en lecho de cama, sí, rezaba siempre el rosario, me invitaba a rezarlo con ella, pero yo ya adulta, yo ya con mis hijos, ¿no? Iba a misa por conveniencia, porque de niñas, si no íbamos a misa, no nos daban el domingo, como dicen aquí en México, ¿no? Y luego ya más grandes, si no íbamos a misa, pues no nos dejaban salir, entonces era por conveniencia. Sin embargo, en mi corazón anhelaba algo más, pero yo no sabía con quién dirigirme, con quién ir, y de alguna manera, pues sí, llegaron a mi vida cosas que no eran realmente lo que debería de haber sido, como pues llegó el momento de la lectura de café, la numerología, cosas así que yo decía, no, pero esto no me llena, esto se me hacía muy fatuo, ¿no? Por diversión. Sin embargo, seguía mi corazón anhelando algo más. De niña yo bailé muchísimo. Mi familia de origen somos 5 hermanos. Yo soy la tercera. Como mujer, me costó mucho trabajo porque mi papá era un hombre muy bueno, muy, muy bueno, y amaba muchísimo a mi mamá, la atendía, la cuidaba con una delicadeza, con tanto amor, que yo pensaba, yo algún día que me case, me quiero encontrar un hombre igual, ¿no? Sin embargo, era autoritario, era la usanza del autoritarismo, era autoritario, y yo de niña bailé muchísimo. Mi sueño dorado era estar en un grupo de ballet profesional. Yo me quería ir a Londres. Sin embargo, cuando llegaron los 16, 17 años más o menos, me diagnostican una enfermedad, espondiloartrosis, pero en aquel momento me dijeron que era una artritis reumatoide, y porque yo notaba que ya no podía hacer giros, ya no podía hacer muchas cosas, y se desbarata mi sueño, me derrumbo, ¿no? Entonces, bueno, me enfoco en buscar una carrera profesional, y terminó la preparatoria y mi papá me dijo que no, que las mujeres se casaban, que nada más a los hombres se les daba la oportunidad. Me enojé muchísimo. Yo creo que dejé de hablarle a mi papá como un año, más o menos. Un negocio para que supuestamente no le trabajáramos a nadie. Y ahí estuvimos trabajando un tiempo. Yo estuve como un año, pero yo a escondidas me metí a estudiar para poder llegar a otro lugar y poder desempeñar algún puesto, ¿no? Llegó el día en que me llamaron, era la banca, era un banco. Le dije de la noche a la mañana, pues ya no voy era una tienda de ropa, ya no voy a ir para allá. Ardió Troya, así, fuegos artificiales, se enojó muchísimo, pero yo me fui a la boutique.
Entonces, pues al no poder tener la carrera y al no poder tener también la carrera artística de baile, sí me derrumbé un tiempo, anduve en la búsqueda más que nunca, pero luego cuando logré yo entrar a la universidad con mi propio esfuerzo y luego vi que pude conseguir muchas cosas porque entré a un lugar y rápidamente ascendí hasta directora directora regional. Yo me fui del otro extremo, ¿no? Yo sentía que las podía todas, que podía lograr lo que yo quisiera. Fue la soberbia, fue el orgullo, fue una parte en donde sentía satisfacción, pero mi corazón seguía anhelando más. Mi corazón no sabía qué era lo que quería. Cuando yo me casé, encontré a ese hombre bueno, muy bueno, y cuando yo me casé, un día, unos 3 días antes de casarme, sufrí un accidente muy, muy fuerte, pero muy, muy fuerte, al grado de que pues conmocionada y todo llegué al hospital y salí del hospital el día que me casaba. Los médicos llegaron y me dijeron que me podía casar, pero que no me quitara el collarín, traía cortadas en todos lados y que de la misa me iba a mi casa. Entonces yo empecé a llorar y mi padre me dijo, si no te quieres casar, no te cases. No, papi, pero es que tú ya gastaste todo para la fiesta. No te cases. Mi esposo es de México, de la Ciudad de México, pero ya había llegado la familia de varias partes de la República y me dijo, Reina, el día que puedan regresar, cuando nos casemos, si pueden regresar perfecto, si no, ni modo. Pasaron 40 días exactamente para yo casarme. 40 días que fue un desierto donde tuve que librar muchas cosas porque inclusive yo estaba detenida porque yo había provocado el accidente, supuestamente. Yo no me acuerdo de nada, pero la gente me decía que yo era la que me había pasado el alto y no me dejaban salir de la ciudad, o sea, no podía tener la luna de miel, ¿no? Y fue una penuria, ¿no? Esos 40 días fue muy difícil porque entre la parte de la rehabilitación, el volver a armar la boda, volver a hacer todo, y yo le preguntaba mucho a Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si Él y yo nos amábamos tanto? ¿Por qué si éramos, yo consideraba buenas personas, por qué pasaba todo esto? Y le preguntaba por qué, porque desde niña me sucedían muchas cosas, muchos accidentes, intervenciones quirúrgicas. En una ocasión, igual que a Padre Pío, me atacaron 4 perros, Doberman, duraron mucho tiempo, a mí se me hizo eterno hasta que me los quitaron, sangré mucho de las piernas, pero fueron 2 mordidas muy severas que afortunadamente no lesionaron ningún tendón, ningún nervio, pero siempre pasaban cosas y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué no puedo ser como las demás personas? ¿Por qué me suceden tantas cosas, no? Y llegó el día en que entraron mis hijos y entraron a colegios legionarios de Cristo. Ahí conocí el movimiento del reino, y cuando yo entré, cuando yo me iba a incorporar al movimiento, yo me eché para atrás, ¿no? Yo dije, no quiero. Me dijo la consagrada, que era la directora, me dijo, ¿qué te pasó, Ale? Le dije, es que no sé a qué me estoy metiendo. Me dijo, investiga todo lo que quieras y métete. Llegó el día en que me llamaron para hacer un apostolado en los colegios. Lanzaban por primera vez la escuela de padres, la orden venía de Roma, y me llamaban a mí, junto con mi esposo y otras 3 parejas más o menos, para hacer la promoción en los colegios, para invitar a la escuela de padres. Mucha gente dijo que sí, otras nos ignoraron, pero cuando arrancó la escuela de padres, lo primero que hubo fue un video que yo les invito a verlo a todos, tu auditorio precioso, El País de los Pozos. En este video, pues, es un país de los pozos donde hay brocales de todo tipo y los brocales están metiendo
televisiones, computadoras, estudio, libros, todo, y los pozos se empiezan a secar. Cuando yo vi esto, yo me sentí igual porque yo estudié mi carrera, pero continué en la preparación y continué en el activismo, ¿no? Entonces, el cuento de los pozos relata que uno de los pozos sintió que corrió agua por sus pies, ¿no? Y hasta se asustó y sacó los pies y le dijo a otros pozos, pero lo ignoraron. El caso es que de alguna manera el pozo piensa que sacándose todas las cosas que le estorbaban, podía profundizar en el pozo y sentir con esa maravilla el agua, ¿no? Y muy contento quiere decirles a todos lo que está pasando en su pozo, pero lo ignoran. Los pozos siguen metiéndose cosas, secándose cada vez más, estaba alrededor de los brocales totalmente árido, y cuando yo veía aquello, yo veía reflejada mi vida, ¿no? Total, el pozo se anima a sumergirse y nadar por debajo del pozo y sale a un lugar hermosísimo donde hay una montaña erguida, preciosa, ¿no? De ahí manaba el agua hacia todos los pozos, pero como estaban inmersos en tantas cosas, no sentían ese llamado, ¿no? De llenarse de agua, de llenarse de amor, de propagarlo, de llenarse todos de agua y que todo estuviera verde, lleno de vida. Entonces, cuando habían apagado la luz, cuando prendieron la luz, yo sentí en mi corazón y me reflejaba perfectamente que yo estaba seca, ¿no? Y que precisamente necesitaba ese manantial que fluyera dentro de mí y que en ese momento, perdóname, pero soy muy llorona, en ese momento yo le dije a Dios, aquí estoy, Señor, haz de mí lo que sea tu voluntad. Yo estoy para ti y yo quiero estar contigo. Y tú sabes, José Manuel, que Dios nos da este libre albedrío y nos va a respetar la libertad toda la vida, ¿no? Probablemente de alguna manera me seguía llamando, pero pues yo estaba en el otro lado, ¿no? Tal vez en la soberbia, en el orgullo, en el yo puedo, yo lo logro. Entonces sentí ese llamado tan fuerte y le dije sí con todo mi corazón. Podemos decir, hermana, que después de visualizar ese cuento o ese documental, podemos decir que fue un punto de inflexión en su vida. Totalmente. Respecto. Así fue, o sea, fue un toque de atención del cielo, un toque de atención del cielo, como diciendo, Alejandra, que estoy aquí. Sí, o sea, me tocó completamente el corazón y yo le dije, aquí estoy y haz de mí lo que quieras, ¿no? Entonces, pues empezó el apostolado de Escuela de Padres, mi esposo y yo duramos ahí como 10 años aproximadamente, cada año éramos monitores, cada año teníamos un grupo de parejas. A mí me maravillaba cómo obraba Dios con parejas que llegaban con tanto resentimiento, queriéndose divorciar y cómo Dios tocaba los corazones y cómo salían esas parejas amándose, ¿no? Retomando el amor que un día se prometieron ante el altar en este sacramento que ellos hicieron este sacramento. Entonces yo veía cómo actuaba Dios, ¿no? Pasaron, pues no sé si pasaron 1 o 2 años y mi esposo me dijo, Reina, fíjate que hay otro apostolado que es familia misionera. ¿Vamos de misiones? A lo que yo le dije, yo de misiones, no estoy loca, ¿cómo crees? A mí me daban mucho miedo los bichos, ¿no? Los campamentos. A mi marido le gustaba mucho acampar. A mí no. A mí me gustaba viajar bien, cómoda. Entonces le decía, no, yo no. Y me insistió tanto que le dije, mira, cuando mi hija llegue, la más chiquita, llegue a 1º de primaria, te lo cumplo. Vamos de misiones. Y no recuerdo si pasaron 2 o 3 años que cada que llegaba la mega misión, me invitaba y le decía, acuérdate que yo te dije que cuando llegara mi hija a 1º de primaria íbamos de misiones. Y se llegó el día. Y yo le tengo mucha... para mí la palabra es de mucho respeto, ¿no? Y yo se lo prometí y yo se lo tenía que cumplir.
Llegamos, le dije, vamos, pero no vamos al campamento, o sea, renta un hotelito chiquito y llegamos. Y esa primer mega misión fue maravillosa, maravillosa porque Dios me abrazó con todo su amor, a pesar de que nos fue como en feria, a pesar de que todos nos enfermamos, de que corríamos, de que nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos acostábamos a las 12 de la noche, atendíamos a tantas personas y la verdad yo me sentía que yo estaba dando, pero la realidad es que yo estaba recibiendo, yo creo que infinitamente más, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba recibiendo a Dios con todo su amor, con toda su bondad, con toda su generosidad. Y esa misa, por ejemplo, en la misa de, no la misa de envío, sino ya el domingo, que es la misa de, la primer misa de Semana Santa, ahorita se me fue el nombre, hubo tan poquita gente comulgando. Y en la misa de clausura, en la misa de Fuego Nuevo, hubo filas y filas de gente comulgando y yo no paraba de llorar. Yo veía aquel prodigio de Dios, yo veía aquella generosidad de Dios nuestro Señor, porque no siempre ves las bondades de Dios cuando haces apostolado. Me imagino que tú lo sabes. A veces no te permite ver el resultado de tu esfuerzo, ¿no? Pero ahí era tan hermoso, filas y filas de gente joven, muchachos de todas las edades comulgando. En el inter de la megamisión, el sacerdote o los sacerdotes que nos acompañaban a veces no comían, empezaban muy temprano a confesar y eran las 8 o 9 de la noche y ellos confesando. Y yo decía, de veras Dios, qué grande eres, ¿no? Pues para no hacerte largo el cuento, José Manuel, misionamos durante 13 años como familia y en esos 13 años, pues yo era muy tentada por el enemigo, pero hasta ahí me di cuenta que lo que a mí me pasaba eran cosas del enemigo, eran cosas que lo empecé a sentir, porque antes no sentía nada, me pasaban y no pasaba nada. Pero ya ahí ya empecé a sentir esa presencia maligna. Y sí, te confieso que sí me daba miedo. Y le decía yo a mi esposo, es que es el chanclas, amor, por ponerle un nombre, ¿no? Y me decía, yo no siento nada, ni veo nada, ni siento nada, ¿no? Entonces, sí, cuando trabajábamos en la megamisión, pues pasaban muchas cosas difíciles, teníamos que resolverlas de inmediato. Ya para llegar a los campamentos se llegaron a caer las bardas, entonces no teníamos a dónde llegar, nos uníamos en un mismo campamento, era demasiada gente, era muy difícil por los baños, la bañada y todo. Pasaban muchas cosas, pero en lo personal me tentaba horrible, me tentaba de una manera muy fea que me la pasaba mucho tiempo de rodillas ante el Santísimo pidiéndole que no me permitiera caer, que no me permitiera ceder, porque era tan fuerte, tan duro. Y de alguna manera, cuando pasaban estas cosas, pues en la última megamisión había varios pueblitos chiquitos donde había culto satánico. Y recuerdo perfectamente que llegó una chica, una niña como de unos 18 años, y me toma de la mano y me dice, tú eres la directora, ¿verdad? Porque nosotros llegamos a ser directores del apostolado. Y yo le dije, sí. Y me decía, qué bueno, pero no me soltaba la mano. Pero yo no sabía, no entendía. Para esto, después de esa me voy a regresar un poquito, después de esa primer megamisión, nos invitaron a comandar unidad. Y estuvimos, se abrió otra unidad, entonces ya eran 2 pueblos misionando. Y luego con el tiempo logramos abrir otra unidad. Y cuando te llevábamos como unos 9 años en la megamisión, como 9 o 8 años, no recuerdo, el director de apostolados me invita a ser directora de familia misionera y yo le decía, por favor, padre, no me pida eso. Por favor, yo tengo mi trabajo.
no puedo, o sea, de verdad yo le apoyo a la directora todo lo que quiera, como lo venimos haciendo, pero por favor no me pida eso, ¿no? Fueron 2 años que me pidieron ser directora, pero yo decía, no puedo, y no podía porque tenía mucho trabajo, porque tiempo atrás, estando en misiones, pues nos empezaron a pasar muchas cosas, como lo fue perder todo, José Manuel. Todo, nos quedamos con una mano atrás y otra adelante, perdimos nuestra casa, la tuvimos que vender, nuestros automóviles, club social, club vacacional, toda nuestra vida la perdimos. Y yo intuía, pero no sabía todavía. Y fue un navegar muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando a mí me piden ser directora de familia misionera, a mi esposo y a mí, cuando digo yo, somos mi marido y yo decía, es que tengo que trabajar, ¿no? Porque había un compromiso muy fuerte con mi esposo para sacar juntos a la familia, porque había que pagar las colegiaturas, que son altas, ¿no? Total, nos invita el padre a su casa donde ellos habitaban y me estuvo diciendo todos los por qué y los para qué querían que nosotros fuéramos los directores. Y yo me mantuve. Mi marido viajaba mucho en ese entonces y yo le decía, es que sería yo la que estuviera al frente y la verdad no puedo, padre. Total, cuando salimos de ahí, me dice mi esposo, nos vemos en la casa. Y yo le dije, te alcanzo, voy a llegar primero a misa. Y estaba en mi oración y estaba escuchando misa cuando el evangelio era precisamente el que acabamos de oír en días pasados, que dice la Virgen, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y entonces me llega el mensaje clarísimo de Cristo que me quería ahí, en la megamisión como directora. Y al día siguiente veo al padre porque había una posada y me dice, ya lo pensó, ¿verdad, señora? Ya me va a decir que sí. Y luego le dije, padre, ¿cuál fue el evangelio de ayer? Y me dijo, entonces sí. Le dije, sí, padre, estamos con usted. Porque yo llegué y le platicé a mi esposo y mi esposo me dijo, Reina, si tú lo quieres así, si te llegó ese mensaje tan fuerte, vamos entrando como directores en familia misionera. Y así arrancamos, ¿no? Nos pidieron números, nos pidieron resultados, trabajamos muchísimo, muchísimo, porque éramos apóstoles de hueso colorado y abrimos 18 unidades, abastecimos 18 campamentos, crecimos de 400 y tantos misioneros a 1,200, 1,300 misioneros más o menos. Había unos frutos abundantes, pero el enemigo comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar desde el principio. Había un equipo que chistoso porque nos querían mucho, eran amigos, conocidos, pero empezó ahí muy fuerte a trabajar el enemigo. En la última megamisión, que es donde yo les cuento que había culto satánico, el padre que nos tocó en nuestro pueblo era un sacerdote, es un sacerdote que es exorcista, y cuando él llega a la megamisión comienza a buscarnos y tráiganme por favor a los directores y tráiganme a los directores, y nos buscaron los misioneros, oigan, Ale y Fer, el sacerdote los está buscando y quiere hablar con ustedes. Cuando yo llegué, ay, padre, ¿cómo está? Bienvenido. Y yo era un sacerdote que es de Ocotlán, una población, es una ciudad pequeña que está cerca de Jalisco, y su mamá misionaba en un campamento especial de Ocotlán. Entonces yo al sacerdote me enteré que era su mamá, lo mandé a esa población a que durmiera, ¿no? Para que pudiera en las noches platicar con su mamá. Entonces nos puso las manos, una aquí, nos puso otra acá, y se las puso a mi esposo también, y nos dijo, el enemigo está muy enojado con ustedes, pero muy enojado. Han trabajado con mucho amor, con mucha entrega, y está queriéndolo sacar del apostolado. Y me dijo a mí, me dijo que estaba más enojado conmigo y que nos iba a sacar probablemente, pero que no nos preocupáramos, porque si Dios lo permitía, era para un bien mayor, ¿no?
Y efectivamente empezó una guerra muy fuerte y yo comencé con una guerra espiritual muy fuerte también. Y finalmente, pues así sucedió, ¿no? Nos sacaron del apostolado. Al final, después de muchas cosas, se dieron cuenta que lo que nosotros hacíamos era lo correcto, que lo que se dijo tanto de nosotros y se habló tanto de nosotros había sido pues una mentira, ¿no? O sea, nos culparon de muchas cosas y es muy feo ser señalado cuando tú tienes la conciencia tranquila, pero aparte de eso, pues se vino otra situación económica de nuevo muy fuerte, porque nos habíamos logrado levantar, después de la primera, nos habíamos logrado levantar, teníamos ya un negocio de consultoría de recursos humanos y nos estaba yendo muy bien. Y de pronto el negocio, sin más ni más, truena, pero todo fue en cuestión de menos de un mes. Se vino en escalada para abajo, para abajo, para abajo y nos vuelve a dejar sin nada. Y yo le decía a mi marido que el enemigo sería muy enojado con nosotros. Entonces yo empecé a buscar y me acercaba a Dios y me iba al Santísimo y lloraba. Y en mi casa, donde siempre se rezó el rosario, donde los domingos hacíamos oración en un encuentro con Cristo y leíamos el Evangelio, hacíamos cada uno de los 5, porque mis 3 hijos, mi marido y yo, hacíamos una reflexión profunda y luego sacábamos una tarea para la semana, para fortalecernos, y eso fue durante muchos años. Yo no comprendía por qué mi casa se estaba volviendo una olla de grillos, ¿no? Unos contra otros. Yo veía con enojo a mi marido, me molestaba a mi marido, cualquier cosa que dijera mi marido a mí me molestaba y, y todos como cerillitos, ¿no? Mis hijos comenzaron a quererse ir, regresando de esa última megamisión me dijeron que ellos ya no eran más católicos, que ya no pensaban asistir a misa, que ya no querían saber nada. Yo fui con el padre y le pregunté que qué hacía yo, ¿no? Porque esto era para mí totalmente nuevo. Y el padre me dijo, déjelos que ellos regresen a Dios por su libre voluntad. Pero a mí me dolía el alma, ¿no? De pronto, pues, mis hijos ya no están en casa, pero el más grande se casó, pero no se quiso casar por la iglesia. El más chico nos dio la sorpresa de que la novia estaba esperando un hijo. El hijo nació y no ha querido que lo bauticen. El niño ya tiene 7 años. Y todas esas son como punzadas en mi corazón, ¿no? Como un dolor de saber los que no están dentro de la verdad. Sé que aman a Dios, lo sé perfectamente. Sé que tienen la semilla grabada en su corazón. Eso tengo la certeza. Se los he entregado a Dios y les digo, son tuyos, Señor. Yo ya eduqué, hice lo que está de mi parte, pero ahora sí que son tuyos, ¿no? Pero ha sido muy duro, José Manuel, muy duro, Así es. porque durante ese tiempo, pues yo viví un vacío de Dios, ¿no? Un invierno de Dios muy fuerte durante 5 años. Yo no sabía qué hacer, yo iba con los sacerdotes, no me hacían caso, me hacían esperar, no me escuchaban, y fui con uno, y fui con otro, y con otro, y con otro, y así estuve. Y yo veía cómo mi familia se desmoronaba, ¿no? Entonces, llegó un momento en donde me desesperé tanto y me dijo mi esposo, vámonos a misa. Y yo le dije, no, yo ya no voy a ir, yo ya me cansé. Entonces mi marido se descontroló, yo agarré el control y prendí la televisión y mi marido se fue a misa, ¿no? Al domingo siguiente me vuelve a decir, Reina, vámonos a misa. Y yo le dije, te dije que yo ya no iba a ir a misa. Volví a agarrar el control y lo prendí. Entonces mi marido se quedó dubitativo y luego se sentó y me dijo, pues si tú te vas al infierno, yo me voy contigo. Me dolió tanto, fue tan duro, me golpeó tan fuerte su respuesta,
que al día siguiente ahí estaba ante el Santísimo otra vez, ¿no? Señor, ¿qué más puedo hacer? Si he hecho horas santas, si comulgo, si vengo a misa, ¿por qué no nadie me escucha? Ni tú me escuchas tampoco. ¿Qué está pasando? Yo no entendía qué estaba pasando. Justo una diosidencia, entra al Santísimo una amiga que tenía mucho tiempo que no veía. Y cuando salí me dijo, la estás pasando muy mal, ¿verdad? Y yo volteé y le dije, después de saludarnos y todo, le dije, ¿tú cómo sabes? Dijo, porque Dios me lo dijo. Y Dios me dijo que me acercara a ti. Me dijo, déjame hablar con mi Señor y ver qué está pasando contigo. Yo le dije, ¿y tú por qué? ¿O cómo sabes, no? Ella tiene un don muy especial, hermosísimo. Entonces, me habló por teléfono y me dijo, ya tengo respuesta de mi Señor. Y me enumeró todos los demonios que estaban haciendo dagas conmigo. Estaban haciendo, pues, trabajando con nosotros, ¿no? Muy fuerte. Y me dijo, haz 40 horas santas, 40 misas, 40 comuniones, y es importante que tu esposo lo haga. Pues ahí nos fuimos a hacer 40 horas santas, 40 misas, 40 comuniones, pero en la medida en que yo comenzaba a avanzar, ya cuando iba en 20 y tantas por ahí, yo sentía mucho enojo con mi marido. Y mi marido me decía, Reina, acabamos de salir del Santísimo, ¿qué te pasa? Pues yo sabía que yo estaba mal y yo sabía que no era correcto, pero era un enojo tremendo con él. Cuando llegamos al día 39, en el 35 más o menos me hace rodar por las escaleras. Nadie me aventó, nadie me empujó, no me resbalé, me rodó por las escaleras. En ese inter me hizo una fractura, me tumbó una fractura con un esguince en un dedo y un pie fracturada y demás, ¿no? Y bueno, yo no sabía, pero finalmente cuando en el 39 salimos de misa, llegamos a casa, de nuevo peleé con mi marido, pero fui tan grosera y que hasta yo me asusté de lo que yo estaba haciendo. Y mi esposo me dijo, Reina, me das miedo, ¿qué tienes? Entonces yo así como enojada, me salí, me levanté y me fui a donde tengo un crucifijo y le dije, Señor, por favor, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Por qué yo traté de esta manera a mi esposo? Entonces, pues me calmé, cumplimos los 40 días y en eso yo hago radio desde hace casi 20 años. De hecho, tengo una plataforma de radio y hago radio por ejemplo, en El Sembrador, en el ESNE. Hago radio en Valora también desde hace casi 20 años. Y bueno, estaba yo con una compañera y en eso ella me dijo, oye, ¿ya supiste lo que le pasó a fulanita y manganita? Y le dije, no, que supuestamente a ellos les estaba pasando algo muy parecido a nosotros. Eran parte de mi equipo de familia misionera. Ellos tenían una unidad, eran una de las unidades y a él le fue muy mal, perdió el negocio, problemas en la familia y total, le salían unos gusanos en el techo, gusanito chiquito, y bueno, fumigaban porque vivían en una zona así media boscosa, ¿no? Entonces decían, bueno, hay que fumigar, fumigaban y los gusanitos ahí permanecían. Entonces un día él entra, se levanta 4 o 5 de la mañana, ignoro, porque le da sed, va por un vaso de agua a la cocina y ve el techo limpio y dijo, ya se fueron ahora sí los gusanos, ya no tenemos. Entonces él sale de la cocina y se le olvida su vaso de agua, regresa a la cocina y el techo plagado de gusanos. Dijo, no, esto no es normal, esto no. Entonces fueron y buscaron a uno de los sacerdotes de los pueblos donde misionábamos, que también era exorcista. Y cuando los ve, le dijo a él que él estaba a punto de la posesión pero era él,
como en este caso era yo, la esposa no y yo mi esposo no. Entonces le dijo, ¿hay alguien arriba de ustedes? Y dijo, sí, los Poiré. Dijo, búsquenlos por favor, porque deben de estar igual o peor que ustedes. Es una maldición, no sé qué sería, pero muy fuerte. Y está el enemigo trabajando muy fuerte. Entonces el enemigo siguió trabajando porque ella con toda la intención llegó para buscarme y algo pasaba, y se pasa casi un año, José Manuel. Wow. Entonces cuando a mí me platica mi otra compañera, inmediatamente le hablé, cuando me escucha mi voz me dice, Ale, tengo una vergüenza contigo que no te imaginas. Y yo le dije, sí, ya me di cuenta de lo que te está pasando. No, pero es que el padre me dijo que los buscáramos y por una cosa y otra no los busqué. Vénganse a comer o vénganse a cenar tal día, por favor, para platicar con ustedes. Entonces nos invitaron a cenar, ese era un lunes, yo estaba en radio ese lunes, y el miércoles en la noche nos invitó a cenar. Y ya nos platicaron todo lo que había pasado, muy similar a nosotros, y dijo, viene el padre a verlos. Entonces el padre llegó y platicó, dice, es que el enemigo está muy duro aquí, me dijo, porque yo ya me venía para acá y me impidió, ¿por qué? Porque no llegaba y no llegaba, se estaba haciendo tarde y el padre no llegaba, y algo pasó con su mamá y se tuvo que regresar, y luego dice, les confieso y me da pena, pero me dio flojera venir. Y de pronto dije, no, tengo que ir. Llegó el padre, igual nos puso sus manos y efectivamente dijo que traíamos pues no recuerdo ahorita el nombre, tiene su nombre, pero era una maldición muy fuerte y el enemigo estaba trabajando. Me dijo que es muy especialmente yo, ¿no? Entonces empezamos a hacer liberación, oración de liberación. Mi marido salió muy rápido, o sea, yo recé alrededor de unos 9 meses. Estaba yo sola en mi casa cuando estaba rezando la oración y se me vino un llanto, así, lloré como niña chiquita y me sentí liberada. Sentí por primera vez después de mucho tiempo, muchos años, aquella paz, aquella tranquilidad y sentí de nuevo a mi Señor, ¿no? Y bueno, seguimos, era un movimiento en donde nos reuníamos el último domingo de cada mes y rezábamos por las personas que estaban en proceso de liberación y luego ya compartíamos comida, ahí se tocaba la guitarra, era un grupo muy bonito. Pero luego no sé por qué le prohibieron al padre, creo que hubo una como restricción con los exorcistas aquí en Guadalajara, pero seguían pasando cosas, ¿no? Seguían pasando muchas cosas y percibiendo cosas, por ejemplo, percibir que gente se va a morir, que finalmente fallece y que yo tengo que rezar. Cuando, por ejemplo, de pronto me llega persistentemente alguien en el pensamiento y la tengo todo el día y que a lo mejor tengo 30 años que no sé de esa persona, en la noche tengo mucho dolor en el cuerpo, como si tuviera una temperatura muy alta, tiemblo, pero me tomo la temperatura y traigo 36,2, no, ni siquiera 37. Mi temperatura es baja, normalmente. Entonces, llegó un momento en que me cayó el 20, así decimos en Guadalajara, ¿no? Tuve esa luz, pues, de que yo tenía que rezar por esa persona, por la que tuve todo el día de manera persistente en mi pensamiento. Por ejemplo, gente que ya había muerto también hace 30 años, yo decía, es que tengo que rezar. Y esta amiga que tiene dones me ha ayudado como para dilucidar qué es lo que me pide Dios, ¿no? Porque pues yo a lo mejor a veces soy media cabeza dura y no puedo lograr entender muchas cosas. En una ocasión llegamos a misa y me dijo mi esposo, voy a comulgar. Y le dije, yo también, aprovecho, yo también comulgo. Y estaba la fila muy, muy larga. Y cuando yo entro a comulgar, estaban, ya había pasado la consagración, ya estaban los sacerdotes dispersándose por los pasillos para dar la comunión. Salgo de confesarme
y prácticamente directo a comulgar, y siento como la hostia se hace gruesa dentro de mi boca. Yo me quedé así, ¿no? Tenía miedo de abrir la boca porque dije, se va a caer. Pero mi corazón se inundó de felicidad y yo lloraba y lloraba y lloraba. Fue tan hermoso sentir a Dios vivo ahí. Pues Dios está vivo en la comunión, es un hecho. Pero sentir cómo palpitaba en mi boca, no dije nada. Me quedé callada, regocijada en ese momento. Me dice mi esposo, es que hubieras abierto la boca y le hubieras hablado al padre, pues los hubieras no existen, le digo, pero fue un momento tan hermoso, tan íntimo con Dios, y que yo dije, Señor, ¿qué me vas a pedir? No, ¿qué me vas a pedir? Porque duró mucho tiempo dentro de mi boca palpitando, gruesa. Estoy segura que si hubiera abierto la boca, estaba ahí el hecho carne, ¿no? Pero no me atreví porque yo sentía que se me caía. Y mi esposo me veía y me decía, ¿qué tienes? Y yo con la boca así. Cuando logré pasarme la hostia, le platicé a mi marido y que te digo que me dijo, es que me hubieras dicho, le hubiéramos dicho al padre. Le dije, no, es que yo siento que Dios se hizo presente conmigo porque algo me va a pedir. Y efectivamente, a los 3 días, tuve un problema muy serio, muy fuerte con mi hija. Y así ha seguido ese problema con ella, ¿no? Ha sido una situación muy dura con ella, en donde prácticamente no nos ve. Duro también porque pues se desfoga en las redes sociales y pareciera que nosotros hemos sido malos con ella, ¿no? Una situación muy difícil. Y yo pienso que pues se la entrego a Dios, o sea, le pido a Dios mucho por ella, por mis 3 hijos. Esa es mi cruz que yo cargo. Ese dolor de haber enseñado la fe católica como Dios manda y ver que mis hijos, pues la verdad pues no están dentro de la fe, no están actuando dentro de la fe. Es cierto que les pegó muy fuerte lo de Marcial Maciel, porque ellos eran muy devotos, eran muy entregados en el apostolado, eran apóstoles de corazón, pero cuando pasó lo de Marcial Maciel, se desmoronó mucho dentro de ellos. Entonces comenzaron a pensar que la iglesia era una farsa, que la iglesia estaba llena de pederastas, que los sacerdotes así, los sacerdotes asado, y le digo, es que ve otras fuentes, están viendo fuentes amarillistas, ¿no? Vean otras fuentes. Lo que nos ha pasado haciendo apostolado, dicen como, ¿para qué? Si te va muy mal siguiendo a Cristo. O sea, cosas así, José Manuel, que realmente duele el corazón, duele mucho. Yo le ofrezco eso que te digo del dolor de mi cuerpo, de las noches, yo se lo ofrezco a Dios. Hay veces que duele tanto que me le niego y le digo, espérame tantito, Señor. No. Han sido muchas cirugías, son como 18 cirugías. Acabo de pasar por una prótesis de cadera completa. Traigo prótesis de rodilla. Pero han sido demasiadas cirugías, ¿no? Porque yo le ofrecí en algún momento ese dolor al Señor. Es difícil, pero pienso que si le hace bien a un alma, que regrese al Señor, para mí es bueno, es suficiente. Así es. Que yo veo cómo está el mundo, ¿no? Lleno de ideologías, de falacias, de mentira, el enemigo trabajando a todo lo que da. Y yo digo, es que tenemos que, los católicos, mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. En la plataforma de radio que yo tengo es una plataforma dedicada totalmente a la mujer, para formar a las mujeres. Y lo hicimos una plataforma de puras mujeres, precisamente contrarrestando el discurso feminista, ¿no? Nos unimos muchas mujeres
Son aproximadamente 25, a veces 30, a veces 35 programas a la semana. Tenemos de todo para la mujer, pero eso también sucedió muy bonito, José Manuel, porque estábamos en plena pandemia y estaba llorando ante el Santísimo, obviamente frente a la televisión. Y me llegó muy claro, haz una radio para la mujer. Y yo dije, estoy pensando, es mi pensamiento. Pero luego otra vez, haz una radio para la mujer. Entonces le dije, a ver, Señor, soy yo, es mi pensamiento, o eres tú que me estás indicando algo. Y volvió de nuevo el mensaje, ¿no? Me levanté corriendo y empecé a hacer, empecé a invitar, empecé a trabajar. Llegamos a tener casi 40 programas de radio, obviamente en pandemia. Hay de todo para la mujer, se llama Creciendo Contigo Mujer. Ahí nos pueden seguir a las que les guste programas de tanatología, de teología del cuerpo, de psicología, de pedagogía. Hay una chef, hay nutrición, hay de todo, pero todas evangelizamos. Cualquier tema que se dé, se busca qué dice la palabra de Dios y evangelizamos todas, ¿no? Y eso fue muy bonito porque hemos tenido testimonios preciosos de gente que nos escucha, pues ahora sí que en Sudamérica, en España. Tenemos una conductora en Valencia, transmite desde Valencia ella, y Estados Unidos, en distintas partes de México, en Ecuador, en varias partes tenemos conductoras. Y ha sido una lucha diaria de todos los días. Siguen pasando cosas, pero sé que Dios está conmigo. Sé que Dios no me abandona, que tengo en algún momento dado de evangelización en misiones, a mí me quedó clarísimo mi misión, y era la salvación de las almas. Aportar mi granito de sal, ¿no? Una gotita de agua de toda la inmensidad del mar me toca aportar para la salvación de las almas, José Manuel. Así es, Alejandra. Todo el trabajo que hace por almas de todo el mundo, lógicamente, pues el Señor pues también obrará en esas almas pues de sus hijos, ¿no? Obrará el Señor, a mí no me cabe duda. Yo sí tengo algo claro, y se lo dije hace muy poquito a una hermana. Digo, mira, hermana, con un tema parecido, ¿no? Digo, hermana, las lágrimas de una madre no caen en vano. Porque una madre, sí, cuando ve que sus hijos se alejan de Dios, la madre se entristece. Y el padre, lógicamente. Los padres se entristecen, sufren, y ese sufrimiento en silencio, eso no cae en saco roto. Jamás sí, cae en saco. Quizás su vecino no sabe lo que ocurre en su vida, pero en Dios sí sabe lo que ocurre, y Dios actuará. ¿En qué momento? No lo sabemos, pero va a actuar. Y incluso hoy, hermanos, voy a compartirle un poquito, ¿no? Un pensamiento que me vino a mí hoy, ¿no? Digo, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, pues no es un coche, no es una casa, no es una cuenta bancaria, sino es la fe. La fe es lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos en esta vida. Por ley de vida, pues yo me tendría que ir antes que mi hijo, ¿no? Pues a mí me gustaría irme de este mundo con la tranquilidad de que yo he sabido y yo he podido transmitir mi fe a mi hijo. Y yo espero que mi hijo también sepa, pues, transmitir esa misma fe a sus hijos, ¿no? Así ha ocurrido durante 2000 años. Así, claro, ni más ni menos. Nosotros hemos recibido pues la fe por nuestros padres por nuestros abuelos por sus bisabuelos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por 2000 años. A mí la fe no me cayó del cielo, ¿no? Claro. No es que el Señor me dio la fe así a bote pronto, ¿no? Sino que ha sido transmitida, ¿no? A través de nuestros padres. Y el resumen, hermana, que yo puedo hacer un poquito así de su testimonio, pues es un poquito, a mí me recuerda al menos, como la historia de Job. Sí.
lo, Sí, que Satanás pues fue delante del trono de Dios y le dijo, fíjate, tú ves a Alejandra, tú ves lo bien que te sirve. Yo voy a obrar en ella y voy a hacer que te olvide. Verás como yo, quitándole todo, te va a olvidar. ¿Qué ocurre? Pues que Alejandra es muy cabezona y el diablo pues ahí no le es muy terca, ¿no? El demonio ahí no pudo, te ha podido quitar pues muchas cosas, ¿no? Con el tiempo, pues se puede recuperar, ¿no? Pero pues por ahí el demonio ha visto que por ahí no puede ir. Por lo material, no. Y por la fe, mucho menos. así es. Así, y fíjate que eso que dices me lo dice mi esposo cuando Ujú. me ve que me pasan tantas cosas, me dice, acuérdate de Job. Ah, Le digo, fíjate, pues sí, 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 sí me lo dice. Pues fíjate. ha sido muy duro, pero a la vez muy hermoso, porque yo no sé qué tanto más se puede amar de lo que ya se ama. O sea, la fe y el amor sigue creciendo, sigue rebasándose en mí. Es precioso saber que, reconocer que mi Cristo está ahí presente en su Dios trino, pues, porque a veces le dices al Espíritu Santo, a veces le dices al Hijo y a veces te refieres al Padre, pero los tres, Dios trino, están ahí conmigo, ¿no? Es hermoso sentir que me acompañan y cuando me suceden cosas, sí, te voy a decir algo, te voy a confesar algo. Cuando yo terminé mi liberación, me dejaron de suceder accidentes, porque eran accidentes tras accidentes. Eran accidentes de carro, de que yo me caía, de que yo me caía y me fracturaba, de que yo, o sea, era durísimo. Siempre andaba con un yeso, siempre me pasaba algo, ¿no? Y era muy característico antes de un sacramento, fíjate. Cuando mi hijo Fernando iba a hacer la primera comunión, pues yo para pronto me puse a organizar e iban a hacerla al final 16 niños al mismo tiempo. Iba yo a una junta con el director del colegio para afinar detalles de la misa y estaba yo parada y llegó un camión cargado, sin frenos, y me desapareció toda la parte de atrás del carro, ¿no? Obviamente mi cuello pues ha sufrido muchos esguinces, pero te digo, siempre antes de un sacramento, antes de casarme, antes de la primera comunión, lo de los perros cuando me atacaron, no recuerdo si era antes de Viernes Santo, pero ha sido así muy característico en fechas. Muy, muy. Por eso mi santo patrono es el Padre Pío. Me identifico mucho con él. Claro que él es un santo, ¿no? Es maravilloso, Padre Pío. Pues Padre Pío pues tenía también esa lucha, ¿no? El demonio lo visitaba en su recámara y se formaba pues bastante ruido, ¿no? Y yo recuerdo que los frailes iban corriendo a ver qué le ocurría y se encontraban al Padre Pío, por ejemplo, tirado en el suelo, ¿no? Con muchísimos golpes dados, ¿no? Y él se levantaba tan tranquilo y ¿qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido? ¿No? Y él decía que Barba Azul, ¿no? Pues él se refería al demonio de esa manera, dice, Barba Azul ha estado aquí. O sea, y eran luchas físicas, no era una tentación, no, era una lucha física. Padre Pío No, era sí, sí. atacado físicamente por el demonio, por eso que nadie se extrañe cuando nuestra hermana Alejandra pues dice, pues mire, pues algunas veces pues no sé, pues me caía, me tropezaba y me hacía daño, luego pues tenía otro accidente y todo muy extraño, ¿no? Porque sí, puede ocurrir que el infortunio pues pueda hacer que me tropiece, ¿no? Pero tantas veces es Sí, era muy un tanto extraño, característico. claro. Mira, mi madre me acompaña siempre, la Santa María de Guadalupe. Ella siempre está conmigo. Ella siempre me acompaña también. A ella le ruego mucho que interceda pues por las almas del purgatorio, porque es una oración que tendríamos que hacer todos los católicos indiscutiblemente, pedir por las almas del purgatorio. Me llegan, fíjate, yo no sé, pero a mí me llegan gente que a veces que ni conozco y me dicen,
Ale, ¿tú qué rezas? Ay, pídele por mi hijo, pide por esto, pide, y rezo por un montón de gente que no conozco. Cuando rezo mi rosario meditado, pues gente que de verdad no conozco, no tengo el gusto, pero me llegan por las redes que recé por ellos, pues yo rezo, me toca rezar por ellos. Entonces siempre está ella de intercesora, siempre me acompaña. Sigo cuando estoy en casa, como ahorita que prácticamente no he salido por la cirugía, hay una custodia que está la Virgen, que la custodia aquí está en su corazón en Polonia, no sé si la has visto. Sí, preciosa, me encanta. Me encanta. Preciosa. Yo pongo esa en la televisión y empiezo a rezar mi rosario meditado y orando por toda la gente que me pide oración. Pues fue como algo que me toca, pero no es algo que yo pedí, pero se ha dado. Yo con mucho gusto lo recibo. Orar por las personas que me piden, con mucho gusto lo recibo. Y pues obviamente por mis hijos, por mi familia, ¿no? Mis hermanos, mi familia nuclear, mi familia de origen, todos, por todos. Ya voy a orar por ti, José Manuel. Pues me vendría fantástico, me vendría fantástico. Sí, voy a orar por ti. Fíjese, hermana, que qué bonito es también, ¿no? Pues estar en el tema de la evangelización, ¿no? Como estás tú también, hermana Alejandra, y recibir esos pedidos de oración. Fíjate, lo voy a decir aquí en el canal para que los hermanos se unan también en la oración y quizás pues el hermano pues pueda ver esto y le pueda servir como ánimo, ¿no? Nuestro hermano, vale, su nombre es PJR, no tiene el nombre, sino las iniciales, es un hermano de Cuba y me está pidiendo oración por su suegra, que está bastante mal, ¿verdad? Y pide oración por su suegra porque él dice que la quiere como su madre, ¿no? Como su propia madre. Y tengo ahí un montón de mensajes que me escribe casi todos los días, pues pidiéndome oración. Le pasé una oración precisamente, Alejandra, de Padre Pío, la oración por los enfermos de Padre Pío, y quedó encantado con esa oración. Pues vamos a acordarnos de ese hermano de sí, Cuba. Ya lo anoté, PJR de Cuba. Tengo, pone P. Jorge, podría ser Jorge. Voy a ponerlo por aquí, a ver si se pudiera ver en la... Voy a bajar un poquito el brillo de la pantalla. Para que lo podamos, sí, para que lo podamos ver. A ver, nuestro hermano, bueno, ¿se ve regulín? No se ve, no alcanzo a ver. No. Se ve bastante mal. Se brilla, sí, brilla mucho. He quitado el... A ver si ahora, pues aquí, PJR, y abajo pone P. Jorge. Podría ser Jorge, pues nuestro hermano Jorge de Cuba, pues que tiene a su estimada suegra, pues bastante mal, hospitalizada, y vamos a rezar por la intención de nuestro hermano para que su suegrita pues pueda pronto pues volver a casa. A mí me gustaría mucho, José Manuel, decirle a tu auditorio que no dejen de ir de misiones. Nosotros íbamos sin ninguna protección, pero pues hay sacramentales que pueden protegerlos. No tengan miedo realmente, no tengan miedo, al contrario, el bien que Dios hace en tantas personas a través de ustedes, pues es inconmensurable. O sea, de verdad, vayan de misiones. Por ejemplo, yo también acostumbro a mandar en grupos de difusión oraciones como los 5 minutos del Espíritu Santo y las píldoras de fe, que son hermosísimas. Es otra forma de evangelizar, pero no dejemos de hacerlo porque nuestro México, nuestra España, nuestro mundo lo necesita. Necesita nuestra oración, nuestra entrega. Amén. Y realmente que seamos católicos con muchísima fe, con mucha entrega, porque no podemos permitir que el mal siga avanzando. Amén. Así es, hermana. Pues, hermana Alejandra, mil gracias por haber compartido pues un poquito de su tiempo con todos nosotros y un testimonio precioso, duro, pero muy bonito.
yo espero que les sirva, ¿no? A los hermanos que nos están viendo, pues para también superar, ¿no? Esos problemas que todos pasamos, ¿no? Cada cual, pues, sabe cuál es su problema, la cruz que lleva a cuesta, ¿no? Cada uno de nosotros, pues, le podemos poner un nombre a esa cruz que llevamos en las espaldas. Y mil gracias, hermana, mil gracias por su tiempito. Y salúdame, por favor, a su marido Fer de Fernando, me imagino. Fernando, sí. Fantástico, pues un abrazo para él, para Fernando. Y si un día él quiere, pues venir y contar, pues, la parte suya del testimonio, ¿no? Pues yo estaría encantado igualmente de recibirlo. No, yo soy la agradecida, de verdad. No estoy acostumbrada mucho a dar mi testimonio. Creo que la primera vez creo que la segunda vez fue con Belén y contigo es la tercera vez. No estoy muy acostumbrada, pero yo te voy a invitar a dar el tuyo a mi programa. ¿Cómo ves? Pues fantástico. Yo te voy a hablar. Yo le puedo dar, hermana, si quiere, el testimonio mío, ¿no? De conversión a la fe católica, o incluso, pues, el de Padre Pío, ¿no? Que es el del librito que le voy a mandar en un momentito en PDF hasta México. Irá volando ese libro. Bellísimo, claro que sí. A tus pues, hermana, órdenes, José Manuel. Igualmente, hermana, pues yo igual que gustosa, pues escuchó y aprovechó pues la invitación, pues yo igualmente, con todo el gusto, pues yo voy a donde sea a dar mi testimonio. Para eso tenemos esos testimonios, para contarlo, ¿no? Y no quedarnos con esas historias de fe que si no se comparten, pues es un poco de egoísmo, ¿no? Porque compartir la fe es lo mejor que podemos hacer. Ahí está el correo del canal Gutiérrez Arcos 2012, @gmail.com, para dar tu testimonio, ¿no? La persona que tenga un testimonio 2012. en el canal. Sí, Gutiérrez Arcos, que serían mis dos apellidos, 2012, @gmail.com. Está ahí en el banner, está ahí en movimiento. La persona que tenga un testimonio para dar en el canal, pues yo gustosamente me escriben y ya saben que hay diferentes alternativas. Pueden venir directamente al canal, como lo ha hecho nuestra hermana Alejandra. Me podéis mandar también un audio o un video. Si os da miedo de mí, me hacéis un videíto, me lo enviáis a través de cualquier plataforma que se pueda, pues, enviar archivos pesados, ¿no? O también por escrito, ¿no? Ha habido personas que me han mandado el testimonio por escrito y yo, pues, le he dado lectura aquí en el canal. Pues esas son todas las posibilidades que tenemos para contar el testimonio aquí en el canal. Dar un testimonio. Pues yo soy tu fan. ¿Sí? Sí, pues yo soy el tuyo. Yo también soy el tuyo, Alejandra. Muchas gracias. Sí, gracias. Porque hermano, llevar esa vida de fe con esa entereza, pues para no hacerme yo fan tuyo, Alejandra. Mira, todo para gloria de mi Señor, la verdad. Él es todo siempre, para Él. Siempre. La gloria para Él, ¿no? Nosotros somos como el burrito, ¿no? El burrito que lo llevaba aquel domingo de Ramos en Jerusalén, pues eso queremos hacer. Todo para Él, toda la gloria para Él. Pues lo dicho, ¿no? Ahí está el correo. Ahora solamente queda dar me gusta a ese video, compartirlo, lógicamente, y suscribirte. Esas son las 3 maneras que tenemos de apoyar este video. A más like, pues YouTube lo tiene más en cuenta, ¿no? Porque si le damos like, le estamos diciendo a esta plataforma, mira, YouTube, me ha gustado este video, yo quiero que este video lo pueda ver otra persona. Pues si tú tienes ese pensamiento, dale like y YouTube pues se lo recomendará a más gente. Esa es la función del like. ¿Que no te gustó? Pues intentaremos en el próximo testimonio hacerlo mejor para ganarnos tu like. Pues hermanos. Oye, José Manuel, ¿sí? Es que ahorita se me vino a la mente. Adelante. Que yo hablé de mis hijos, de lo que me duele, pero son 3 seres humanos maravillosos, ¿eh? Seguro son que dadivosos, cariñosos, generosos, son muy buenos hijos, muy, muy buenos hijos, pero pues
no han regresado a casa, Pues, a la casa del Padre, pues con Cristo. pues como hijos de Dios, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Pues yo espero que el Señor, pues un día, pues los llame y los abrace aquí en su iglesia. Así es. Porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, no? Como decía Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Yo no sé a qué iglesia voy a ir porque Cristo fundó solamente una, ¿no? Y ese es un problema. A mí me gustaría que hubiera mucho para elegir, pero es lo que tenemos, una sola iglesia, y no permitamos que por el mal testimonio de uno, de dos, de tres, de mil, que nos roben la fe. Yo creo en Jesús porque la fe me lo dice. Si yo tengo que creer por lo que hizo Judas, pues esa iglesia se hubiera quedado en el primer siglo y no hubiera avanzado por 2000 años. Pero la gente tenía la fe puesta en el Señor y en la Eucaristía, ¿no? Los primeros mártires, pues, como todos sabemos, daban su vida por la Santa Misa, por la Eucaristía. Pues por eso que ningún escándalo que se dé en la iglesia, porque el Señor lo dice en los evangelios, es imposible que no vengan escándalos, ¿no? Pues lógicamente somos humanos, somos débiles, caemos, pero para eso tenemos la gracia del Señor que nos permite pues levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante pues siguiendo al Señor aquí en su iglesia. No tenéis dónde ir, aquí es el camino, ¿no? En la iglesia de Cristo para perseverar y ser santos. Pues hermanos, ahora sí, os mando un fortísimo abrazo, que paséis una excelentísima tarde y Dios os guarde, Dios os bendiga. Gracias.